Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy les presentaré este árbol de problemas redactado desde el artículo de Science Direct, el papel de la información contable en una era de noticias falsas. Vayamos a ello. Pues básicamente el artículo se basa en el estudio que examina cómo la información contable influye en la propagación de noticias falsas en los mercados financieros. Se encuentra que los autores de noticias falsas estratégicamente publican artículos cerca de los anuncios de resultados, pero evitan hacerlo después de que se revele la información contable. Además, las empresas con información contable que son de mayor confianza son menos propensas a ser blanco de noticias falsas y las reacciones del mercado a tales noticias son menores. Este algo va basado en que en la parte inferior van las causas y en la parte superior los efectos. Comencemos con las causas. Aumento de la atención del mercado, que básicamente son los eventos de la información contable como los anuncios de ganancia que normalmente atraen mucha visibilidad en el área del mercadeo. Los autores de noticias falsas aprovechan esta sobrevisibilidad para expandir sus artículos falsos y poder redactarlos. En segunda posición tenemos la reducción de la susceptibilidad de la desinformación, que básicamente es la información contable en que los inversores pueden evaluar el valor fundamental de una empresa, pero esto normalmente aumenta la probabilidad de que los inversores sean engañados y por falsas noticias y que normalmente a la falta de poder contar con la información real tomen decisiones derivadas o no efectivas en su ámbito de inversión. En tercer puesto tenemos las estrategias de los autores de noticias falsas. Son los causantes de las noticias en sí y son consecuencias de la influencia de la información contable. Por lo tanto, ajustan sus estrategias de publicación, evitan publicar después de la divulgación de la información correspondiente y real, y son limitados en el contenido del engaño. En cuarta posición tenemos el impacto de la reacción del mercado. ¿Cómo impacta la reacción del mercado? Pues la información contable devalúa la reacción del mercado ante las noticias falsas. Los inversionistas, al tener acceso a la información, pueden discernir mejor de noticias verdaderas o falsas. Pero por la falta de la información y la sobreexplotación de noticias falsas, sus decisiones van derivadas y son derivadas y confusas. En último, tenemos la calidad del entorno de la información confiable, que es totalmente cero proporcional. Pues básicamente esto actúa a que si el entorno es totalmente desmedido a través de la información falsa, afectará al mercado, a la desvalorización de las empresas y también a que los inversionistas disminuyan su actividad de inversión frente a otras empresas. Y por acá tenemos los efectos que todo esto conllevaría. En primer puesto, pues tenemos que atenúa la reacción del mercado, que es básicamente cuando la información contable ayuda a los inversionistas a dudar y a refutar la desinformación, lo que disminuye la reacción de los inversionistas a las noticias falsas y los autores de noticias falsas, anticipando esto, no pueden limitar sus afirmaciones exageradas por provocar una respuesta del mercado. De segundo tenemos la reducción volátil del mercado, que es básicamente el aumento de la desviación estándar en la frecuencia de los pronósticos de la administración, que se asocia en la disminución del rendimiento, y aumenta la desviación estándar de la legibilidad
del formulario de asociación con este rendimiento. Y en tercer puesto tenemos el reduce el volumen de operaciones. Un aumento de esta desviación estándar en la frecuencia de los pronósticos de la administración se asocia en una disminución del rendimiento. El aumento de desviación estándar de la legibilidad del formulario se asocia también con esta disminución de operaciones. Tenemos el desaudio de la publicación de noticias falsas, que es básicamente el entorno de información confiable, mayormente favorecido por los autores de noticias falsas, al atacar a las empresas y a los inversionistas con información no requerida. Y por último tenemos la reacción, los inversionistas reaccionan con menos fuerza. Pues la reacción del mercado, las noticias falsas, esta situación disminuye que cuando las empresas con un objetivo tienen un entorno de información confiable, los inversionistas pueden utilizar la información confiable para dudar y refutar la información, pero desprevalece la desprestigia a los inversionistas con base a la información no requerida. Pues muchísimas gracias. Soy Edwin Escalón, estudiante de la tecnología de análisis de costos y presupuestos. Este es mi video de hoy. Espero les vaya muy bien. Espero les haya gustado mi video